Florida, ¿no? Ya. Muy buenas tardes. Antes de comenzar, les informamos a los asistentes que el chat se encuentra habilitado para plantear sus preguntas. Finalizada la conferencia, se le realizarán a nuestro conferencista. Presentamos a continuación al doctor Carlos Casanova, quien en esta oportunidad nos presentará su conferencia titulada El intelecto, potencia del alma, pero separado de la materia. Carlos Casanova es licenciado en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello y doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. Fue hasta hace poco profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también se ha desempeñado como director de la Academia Internacional de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El profesor Casanova ha sido académico visitante de la Universidad de Boston e investigador asociado del Centro Jacques Maritain de la Universidad de Notre Dame. El trabajo del profesor Casanova se centra en la filosofía política y social, la ética, la metafísica y la filosofía griega clásica. Su gran labor académica también incluye la filosofía de la ciencia, epistemología, filosofía de la mente, filosofía medieval y filosofía europea contemporánea. Ha publicado más de una decena de libros y numerosos artículos académicos. Adelante, profesor. Yo compartiré un texto también que el profesor nos dejó como apoyo. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Y voy a pasar directamente a leer la conferencia que la escribí, porque sé que me lleva un poco más de media hora. Bien. El tema del intelecto es uno de los goznes más centrales de la filosofía. Nuestra experiencia en esta vida es sensorial, aunque no exclusivamente sensorial. Y por ello, la verdad de una proposición se juzga por reducción a esa experiencia de los principios contralores de la misma. El ascenso deliberadamente reflexivo hacia las realidades espirituales se realiza paulatinamente, desde lo más cognoscible para nosotros hacia lo más cognoscible en sí mismo. Se pasa de las sustancias inanimadas, como el agua y el aire, a los seres vivos y sus operaciones, como el amor y el odio, al alma humana y a su intelecto, nous en griego, y de allí se asciende a los espíritus, a Dios y a las demás sustancias intelectuales. Como dice Santo Tomás, es preciso que por el intelecto humano lleguemos a conocer los intelectos superiores, y no viceversa. Tal fue el camino que siguió efectivamente la filosofía griega, como lo describe Aristóteles en el libro Alfa de la Metafísica. De Tales, pasando por Empédocles y Parménides, a Anaxágoras, los pitagóricos y Platón. La manera como entendemos el intelecto, por tanto, va a afectar el entero edificio de la metafísica y en consecuencia de nuestra visión del cosmos como un todo. Aristóteles tuvo quizá la inteligencia más brillantemente analítica de toda la historia humana. Su comprensión del intelecto y de su carácter de gozne de la metafísica es al mismo tiempo muy penetrante, pero muy cauta, muy elevada, pero muy medida. Uno de los aportes más centrales y más iluminadores de Santo Tomás fue el haber comprendido a cabalidad el análisis aristotélico y haberlo defendido en medio de un mar de interpretaciones erradas y de concepciones rivales. Sin embargo, aún en este tema en que la estructura de la concepción tomista es radicalmente aristotélica, introdujo a la quinata importantes adiciones agustinistas y bíblicas, sin confundir nunca la interpretación de Aristóteles y sus propias adiciones. Santo Tomás no torció deliberadamente el texto aristotélico con el fin de bautizarlo, como muchos han sostenido en los 2 últimos siglos. Hoy quiero examinar con ustedes la enseñanza de Santo Tomás acerca del intelecto y acerca de la doctrina aristotélica en este punto. Yo acepto como verdadera esta enseñanza en sus 2 caras, en sí misma y como procedente de Aristóteles. Dividiré la exposición en 8 cortas pero densas secciones. 1. La distinción entre el intelecto y los sentidos. En el libro Gamma de la Metafísica, que les pasé el texto allí, se lo pasé a Francisco, en el libro Gamma de la Metafísica y en el libro 3 del De Ánima, Aristóteles trata sobre este importante tema. El modo como lo hace muestra con claridad que está tratando sobre 2 formas del conocimiento humano, una que es corpórea y otra que no lo es. Esto ya apunta en la dirección de la tesis general que voy a sostener hoy. Es decir, que el intelecto, aunque es incorpóreo, es una potencia del alma.
La metafísica señala que, aunque el sentido no se equivoca sobre los sensibles propios, a menos que el órgano esté dañado, sin embargo, la estimación del sentido depende del órgano, a diferencia de la estimación del intelecto. Por ello, si un filósofo no distingue entre el intelecto y el sentido, puede inclinarse a pensar que la sabiduría y la prudencia puedan verse alteradas por un cambio en la disposición corporal humana. En este error incurrieron la mayoría de los filósofos presocráticos y los antiguos poetas griegos. Debemos añadir que en error análogo ha incurrido el idealismo trascendental, tal como lo describe Edith Stein en Acto y Potencia. En efecto, se muestra allí que el idealismo trascendental, en Acto y Potencia se muestra que el idealismo trascendental sostiene que el mundo que cada mente constituye es relativo a la estructura de los individuos que lo constituyen y que esa estructura está marcada por la corporalidad. La enseñanza aristotélica y tomista en este punto de la incorporeidad del intelecto y la corporeidad de los sentidos es muy sutil. El conocimiento intelectual depende de la cosa, de su realidad, no de la estructura del intelecto, precisamente porque éste es incorpóreo. Así, por ejemplo, si se muere mi padre y estoy triste, la causa no es un desequilibrio químico de mi cerebro, sino el hecho triste de la muerte de mi padre. Sin embargo, ambos pensadores, tanto Aristóteles como Santo Tomás, sostienen que el intelecto depende del sentido, en tanto que el conocimiento sensorial es aquello que el intelecto debe informar para poder conocer la realidad. Sin el conocimiento sensorial, el intelecto no puede conocer en acto, aunque el conocimiento intelectual no sea lo mismo que el conocimiento sensorial. Porque el sentido se puede dañar por un daño cerebral. Tal es la razón por la cual una persona puede perder el juicio por un daño en el cerebro. En todo caso, es obvio que tanto Aristóteles como Santo Tomás están hablando del juicio intelectivo humano que emana de una potencia del alma humana y no de una sustancia separada del alma humana. 2. El carácter incorpóreo del intelecto posible. Esa es la segunda sección de las 8. Una vez que Aristóteles establece la diferencia entre el intelecto y los sentidos, pasa a probar directamente la incorporeidad del intelecto. Es en torno a estos pasajes donde se produce la confusión que lleva a algunos a pensar que el intelecto separado está separado del alma y no de la materia o de todo órgano corpóreo. Examinemos brevemente lo que Santo Tomás dice en el comentario de estos textos y se conecta con nuestro propósito primordial. El capítulo 4 del libro tercero de Ánima se inicia con una importante proposición, comillas, acerca de la parte con la que el alma conoce y piensa, phronei, se puede traducir como entiende también, si es separada o si no es separada según la magnitud, sino solo según la razón, ha de investigarse cuál sea su diferencia y cómo ocurre que entienda. Ese texto también se lo pasé, les pasé los capítulos 4 y 5 del tercero de Ánima. Está claro que Aristóteles va a hablar de una parte del alma humana con la que ella conoce y piensa y entiende. Es en este contexto donde se dan los argumentos en favor de su carácter separado, según la magnitud, no solo según la razón. Primero examina la naturaleza del intelecto y muestra que está en potencia respecto de los inteligibles, así como el sentido lo está respecto de los sensibles. A partir de esto observa que puede conocer todos los inteligibles que están en lo sensible, puede recibirlos todos, y que esto implica que no tienen una naturaleza sensible determinada en acto, sino todas en potencia, así como la pupila puede recibir todos los colores porque es incolora, añade Santo Tomás. No está pues el intelecto mezclado con ningún cuerpo a diferencia de los sentidos. Aquí Aristóteles cita Anaxágoras, pero como éste habla de un intelecto divino separado del hombre, añade Aristóteles que él está hablando del, comillas, intelecto del alma. Comillas, el intelecto por el cual entiende y opina el alma. No de un intelecto que pertenezca a una sustancia separada. Segundo, muestra Aristóteles que no tiene órgano corpóreo, el intelecto, nuevamente a diferencia de los sentidos. Y sobre esto da un par de argumentos. Primero, que si tuviera órgano tendría una cierta naturaleza sensible y no podría conocer todos los sensibles como ha dicho que los conoce. Segundo, que la excelencia del sensible destruye el sentido por destruir su órgano. Y eso no ocurre con el intelecto, que no se ciega por la magnitud de los inteligibles, sino que entiende mejor después de contemplar los más potentes.
porque está separado del cuerpo. A causa del intelecto, el alma es el lugar de las especies, es decir, de las esencias de las cosas sensibles, de los conceptos, que no se encuentran en un órgano corpóreo, a diferencia de las imágenes o las sensaciones. Y nótese bien que Aristóteles dice el alma, no dice el intelecto es el lugar de la especie, dice el alma es el lugar de las especies. Sobre esto comenta Santo Tomás en el capítulo 1 del De Unitate Intellectus contra los averroístas lo siguiente: vemos que poco a poco, según que las formas son más nobles, tienen virtudes que sobrepasan más y más la materia. Por eso la última de las formas, que es el alma humana, tiene una virtud que sobrepasa totalmente la materia, esto es el intelecto. Así entonces, el intelecto es separado, porque no es una virtud situada en el cuerpo, sino que es una virtud del alma, pero el alma es acto del cuerpo. Por eso el intelecto está unido al cuerpo, porque el alma es forma del cuerpo, aunque él no tenga órgano corpóreo. Y para confirmar esta interpretación se refiere Santo Tomás allí mismo al pasaje de Física 2.2, en que Aristóteles sostiene que la filosofía natural estudia el alma hasta llegar a esa alma que está en cierto modo en la materia y en cierto modo no, comillas, pues estas formas, dice Santo Tomás en el comentario, se encuentran en el confín entre las formas separadas, que nosotros llamamos ángeles y Aristóteles sustancias separadas. Entonces se encuentran en el confín entre las formas separadas y las materiales. Enseguida Aristóteles sostiene que una vez en acto por haber adquirido la ciencia, el intelecto se halla todavía en potencia en un cierto sentido, pues la ciencia es un acto primero, pero en este estado puede pasar a acto segundo a voluntad. O sea, una vez que uno tiene la ciencia, puede considerarla cuando quiere. El texto es bastante diáfano y da pie para dirigir una resumida crítica a la interpretación de Avicena. Pero más tarde veremos la crítica extendida. Añade de inmediato el estagirita que el intelecto ya en acto puede entenderse a sí mismo, lo cual no ocurre antes de que aprenda o halle. Mathein e heurein, es lo que dice en griego. La tercera sección es el objeto del intelecto humano en contraste con el objeto del intelecto de las sustancias separadas. En el propio capítulo 4 del tercero de Ánima, Aristóteles investiga cuál es exactamente el objeto del intelecto humano y muestra qué es lo inteligible que está en lo sensible, los indivisibles que dan unidad a los todos materiales, es decir, a las cosas materiales. Santo Tomás lo expresa muy bien. Eso que es objeto de nuestro intelecto no es algo que exista fuera de las cosas sensibles como afirmaban los platónicos. Y añade una aclaración muy central, comillas, también es manifiesto que las especies inteligibles por las que el intelecto posible se actualiza, los conceptos y juicios, no son el objeto del intelecto, pues no se relacionan con el intelecto como lo he entendido, sino como aquello en o con lo que entiende. Eso va a ser muy importante en la crítica a Averroes. Es por esta razón que el intelecto no puede conocerse a sí mismo, o sea, porque el objeto del intelecto es el todo sensible y el principio de unidad del todo sensible. Por esa razón, el intelecto no puede conocerse a sí mismo en acto, sino cuando conoce un ser sensible, porque él, el intelecto, por ser totalmente incorpóreo, no es un indivisible que da unidad a un todo material, a un órgano. Es, por tanto, una suerte de materia inteligible, indeterminada, que no puede verse a sí misma sino cuando ha sido actualizada por los inteligibles tomados de lo sensible. Pero, como no tiene materia, es inteligible en acto, y en cuanto capta la esencia despojada de materia, entiende en acto, y en ese acto el intelecto y el inteligible son lo mismo. O sea, la esencia de perro, cuando el niño de 2 años entiende finalmente lo que significa la palabra perro, la esencia de perro se identifica con el intelecto que entiende eso, y son lo mismo. Por otra parte, puesto que lo entendido es la esencia de las cosas materiales, y ésta se encuentra en ellas, en la materia, no son estas cosas intelectos, sino inteligibles en potencia. O sea, el perro, por el que el niño forma el concepto de perro, es inteligible, pero no es intelecto, porque su esencia existe en
una materia concreta, como decía la profesora esta mañana, en esta carne y estos huesos, en esta materia concreta. En cambio, en el concepto está solo con materia general. Estas observaciones aristotélicas presuponen una impresionante penetración en la realidad y en la escala de los seres. Nuestro intelecto es el más bajo de todos, pero es un intelecto. Por eso es inteligible en acto, aunque no pueda entender, ni siquiera a sí mismo, sin entender lo inteligible que está en lo sensible. Pero lo sensible, aunque es inteligible realmente, lo es solo en potencia. Pero hay intelectos superiores al nuestro. En efecto, lo dicho sobre el objeto del intelecto humano contrasta agudamente con el intelecto de las sustancias separadas, que conocen directamente lo que es simple en sí mismo y no mero principio de unidad de un todo. O sea, el objeto del conocimiento de la sustancia separada es lo inteligible en acto, o sea, indivisibles que no son principio de unidad de un todo material. O sea, lo que conoce la sustancia separada es otra sustancia separada y a sí misma en acto. Y en sí misma puede conocer otras cosas, también las cosas materiales. Bien. 4. La distinción entre intelecto posible e intelecto agente, ambos separados. En el capítulo 5 del libro tercero de Ánima, que también les pasé, se encuentra el famoso pasaje en el que Aristóteles distingue el intelecto agente del posible. Santo Tomás, que siempre conecta las doctrinas a las experiencias que les dieron origen, señala agudamente que Aristóteles postula esta distinción en el seno de la parte intelectiva del alma humana a causa de que ha rechazado las ideas separadas y con ellas la reminiscencia platónica. Por esto, para explicar el salto de la experiencia meramente sensorial al conocimiento intelectual, debe postularse algo que haga pasar los sensibles de ser inteligibles en potencia a ser inteligibles en acto. Aristóteles afirma que se trata de un hábito, hexis, pero Santo Tomás aclara con mucho tino que aquí hábito se opone a potencia y privación. Es decir, es un acto poseído de modo estable, como la ciencia ya adquirida. Pero aclara también el Aquinate que no es un hábito como el hábito de los primeros principios, pues los principios presuponen el conocimiento de los términos, y estos proceden de la experiencia sensorial en la que es el intelecto agente el que pone en acto la inteligibilidad de lo sensible. Por tanto, el intelecto agente que precede a la experiencia no puede ser los primeros principios que son posteriores a la experiencia. Son interesantes los elementos en que puede resolverse el tema del intelecto agente, tal como lo ha tratado Aristóteles. Las metáforas utilizadas son preciosas. Una resalta que realmente es activa nuestra inteligencia cuando conocemos, porque la esencia de lo sensible está inmersa en la materia y así no puede actuar sobre el intelecto posible. Pero la otra resalta que nuestra inteligencia es pasiva, porque lo que hace es inmaterializar la esencia que está en lo sensible. O sea, nosotros no, cuando entendemos algo real, no nos inventamos algo, no creamos algo. Estamos entendiendo algo real. Nuestros sentidos externos e internos perciben la cosa sensible y esa percepción es iluminada por el agente, de modo que la esencia de la cosa es percibida por nosotros con el intelecto posible, que es el ojo del alma. Yo percibo que Ignacio, este es Ignacio Miralbel, a quien no estoy percibiendo ahora porque estoy viendo el texto, pero bien, que Ignacio es un ser humano, aunque ser humano no es sensible sino per accidens, y percibo la sustancia que es Ignacio, que tampoco es sensible per se. Nada de eso podría ser si nuestra parte intelectiva no informara los sentidos. Entonces, cuando percibimos las cualidades sensibles, pero también la esencia y la sustancia que no son sensibles sino per accidens. Ese es el punto. Así que nuestra percepción no es meramente sensorial. Pero esta distinción de nuestra parte intelectiva se da en el alma, como dice Aristóteles. Somos nosotros los que percibimos intelectivamente y estamos dotados de todas las potencias necesarias para percibir y entender. En las líneas 17 a 19, dice Aristóteles que este intelecto es, en su sustancia, acto e impasible. El intelecto agente es, en su sustancia, acto e impasible. En estas dos cosas se distingue del posible, porque el posible es afectado por los inteligibles que vienen de lo sensible,
y está en potencia respecto de ellos. Entonces, en eso el intelecto agente es diferente. Pero es también separado e inmixto. En esto coincide con el posible, que también es separado de la materia y diferente de todas las cosas sensibles. Entonces es separado e inmixto, puesto que es más digno el agente que el paciente y el principio que la materia. Observa Santo Tomás que si Aristóteles pensara que el intelecto agente es una sustancia separada, no diría que es una luz, un hábito del alma. Como luz es una participación en la inteligencia de la sustancia separada, pero no es una sustancia separada. Platón, en lugar de luz, habla del sol. Y Santo Tomás y Temistio y otros dicen, si Aristóteles tuviera en mente una sustancia, diría sol, no luz. En la línea 19, habiendo acabado de hablar sobre el posible y el agente, Aristóteles vuelve al tema del intelecto en acto. Comillas, es lo mismo la ciencia en acto que la cosa. Y luego apunta que en un ser humano el intelecto en potencia es anterior al intelecto en acto, pero que en general el intelecto en acto es anterior al intelecto en potencia. O sea, el niño antes de aprender a hablar no ha entendido nada, su intelecto está en potencia. Pero no podría pasar al acto si no hubiera otro intelecto en acto que le enseñe a hablar. Pero entonces, en general, aunque en el niño el intelecto en potencia es anterior al intelecto en acto, en general el intelecto en acto tiene que ser anterior. El intelecto primero tendría que ser intelecto en acto, pero de tal modo que no pase de la potencia al acto, ni esté, por tanto, unas veces en potencia y otras en acto, sino siempre en acto, comillas, pero no entiende en un tiempo y en otro no entiende. Esa es la línea 22. Esta última frase de Aristóteles es la más problemática del texto del capítulo 5 del libro tercero, el de Ánima, precisamente porque parece restringir la significación a un intelecto que está en acto, no como el humano está en acto, que está unas veces en acto y otras no, sino siempre. Es decir, sugiere que se habla de un intelecto divino, en acto puro, o angélico, sin materia, que siempre entiende. Pero esto da pie para la confusión según la cual todo el texto del capítulo 5 habla de una sustancia separada. Lo que yo digo es que las líneas 21 y 22 están hablando de un intelecto divino, pero no todo el texto, solamente esas líneas. Creo que Aristóteles habla de un intelecto en acto puro en estas líneas, según un argumento que da en el libro Z, capítulo 8 de la metafísica. Pero es indudable que Aristóteles viene hablando del intelecto humano y que vuelve enseguida a hablar del intelecto humano, ya a partir de la propia línea 22, ¿cómo demostraremos? Este intelecto humano que llega al acto y que abarca el posible y el agente, porque en todo ser humano está en el intelecto posible y el intelecto agente, y ese conjunto, vamos a decir, cuando uno nace, está en potencia. El intelecto agente está en acto, pero no puede iluminar nada porque no hay experiencia sensorial suficiente para que pueda el niño formar el primer concepto y pasar al acto entonces. Entonces, este intelecto humano que llega al acto y que abarca el posible y la gente es lo único que es separado en el alma humana, inmortal y perpetuo. El resto de nuestra alma tiene órgano corpóreo y por tanto no subsiste tras la muerte. Pero esto plantea un problema serio, porque el intelecto necesita de los sentidos internos para conocer. Y por eso ellos se llaman intelecto pasivo, en el texto de Aristóteles, en el de Ánima. Porque informados por el intelecto, nos permiten percibir y recordar. O sea, yo antes decía, yo percibo a Ignacio, pero lo percibo con los sentidos y el intelecto, juntos. Sin los sentidos ya no puedo percibir a Ignacio. Si me quedo ciego no lo puedo percibir, o a menos que hable. Bien, y sin la imaginación y la memoria sensoriales, tampoco puedo recordar los conceptos. Dice Aristóteles, sin él, sin el intelecto pasivo, o sea, sin los sentidos, no entiende nuestro intelecto. Pero puesto que los sentidos internos tienen órgano corpóreo, se destruyen con la muerte. Por tanto, nosotros, tras la muerte, comillas, no recordamos. Esto de que no recordamos, lo dice Aristóteles,
en el mismo capítulo 5 del libro tercero de Ánima, en las líneas 23-24, lo cual prueba que está hablando del intelecto humano. Porque él dice, cuando morimos, se destruye el intelecto pasivo y no recordamos. Si estuviera hablando de un intelecto divino, esa frase no tendría ningún sentido. Por eso digo, no cabe duda que a partir del día 22, o sea, después de que ha dicho el intelecto que no entiende unas veces y otras veces no, sino que siempre entiende, después de eso, Aristóteles está hablando de una de nuestras potencias, porque la línea 24 usa la primera persona del plural, un hemoneumen. Esto no tendría ningún sentido si no estuviera diciendo que es inmortal nuestro intelecto, esa parte del alma que abarca el posible y el agente, por la que entendemos nosotros, pero no lo son las otras potencias que necesitamos para entender en esta vida. Santo Tomás ratifica esta interpretación considerando aquí un texto del libro Lambda de la Metafísica. Por eso dice el filósofo del libro 12 de la Metafísica que la forma nunca existe antes que la materia, pero que después permanece el alma, no toda, sino el intelecto. Ya, sección quinta. La felicidad humana y la operación de entender. Cuando en el capítulo 7 del libro 10 de la Ética Nicómaco Aristóteles habla de la felicidad más alta, trata nuevamente sobre el carácter separado del intelecto. Pero allí se percibe con toda claridad que ese intelecto separado, cuya operación nos da esta felicidad más alta, es una potencia de nuestra alma. De otro modo, ¿cómo podría residir en dicha operación nuestra felicidad? Perdonen, pero no puedo detenerme en los pasajes concretos. Les he pasado un material en el que están resaltados esos textos. Los capítulos 7, 8 del libro 10 de la Ética Nicómaco los tienen ustedes, un material que pasé con los textos relevantes resaltados en negrilla. 6. Respuesta de Ross y Avicena. Este tema fue tratado por extenso tanto en la Suma contra los Gentiles como en el de Unitate Intellectus contra Averroísta, o sea, la respuesta de estos dos autores. Yo debo confesar que las posiciones averroísta y avicenista me parecen totalmente descabelladas y separadas de la experiencia, aunque con mucho más descabellada es la averroísta. Sin embargo, hay algunas razones que las pueden hacer plausibles si uno considera solo un particular ángulo del problema y hace abstracción de todo el resto de los ángulos. Nos referiremos sobre todo a ellas para tratar de comprender qué es lo que ha tornado tan atractiva la posición averroísta y para mostrar que ha resurgido en la historia de maneras diversas por razones también diversas. 6.1. Respuesta a Averroes. Los argumentos de Santo Tomás para refutar a Averroes. Averroes sostiene que los hombres tenemos un solo, que existe un solo intelecto posible y que los hombres entendemos porque nos unimos a ese intelecto posible. Entonces, los argumentos de Santo Tomás para refutar a Averroes pueden agruparse en tres clases. A. La primera tiende a mostrar que la doctrina de Averroes es diferente a la de Aristóteles. B. La segunda se ordena probar que el entender de un intelecto posible separado no podría atribuirse a los seres humanos concretos y que, por tanto, no seríamos racionales si Averroes tuviera razón. C. La tercera se conecta con la posibilidad de que haya una pluralidad de conceptos o de especies por las que entendemos lo mismo todos los seres humanos. Examinemos estas diversas clases de argumentos. A. Lo primero que hace Santo Tomás en el de Unitate Intellectus es mostrar que a Aristóteles nunca se le pasó por la mente la posición averroísta, según la cual existe un solo intelecto posible para todos los hombres. Lo hace apuntando los textos del de Ánima, en los que claramente Aristóteles habla del intelecto como una potencia del alma, y del alma intelectiva como una de las almas que encontramos en el mundo visible. Después examina, como lo hemos hecho ya nosotros en el libro tercero de Ánima, los textos relativos al intelecto posible y al intelecto agente, poniéndolos en conexión con otras obras en las que con claridad se expresa o se supone que el alma humana es una sola y que tiene potencias varias que incluyen a las intelectivas. Una sola en lugar de ser un alma animal, una vegetal y otra humana. Los averroístas plantean una primera dificultad textual que reside en que Aristóteles sostiene en De Anima 3 que el intelecto es perpetuo, pero también ha enseñado que las formas no pueden existir sin el compuesto. Eso dice los averroístas. Como las formas no pueden existir sin el compuesto y el intelecto es perpetuo, entonces el intelecto no es del alma. A esto responde Santo Tomás mostrando en el capítulo 1 del de Unitate Intellectus que el Estagirita hace una excepción en Metafísica Lambda 3. Todas las formas empiezan a existir y subsisten en su sujeto, pero ha de investigarse si alguna puede subsistir después de que el sujeto se destruye. En el caso de algunas nada lo impide, como en el alma,
pero no toda alma, sino solo el intelecto, es decir, la intelectiva. Eso es lo que dice Aristóteles en ese pasaje que está allí citado. B. En el capítulo 3 del de Unitate Intellectus, Santo Tomás usa argumentos que entran en la segunda clase señalada antes. En efecto, muestra que somos nosotros los que entendemos y que para ello el intelecto debe ser potencia del alma. Averroes quiere defender que nosotros entendemos, aunque en realidad lo hacemos, por continuación con el único intelecto posible separado. Santo Tomás objeta que los fantasmas que estarían en nosotros no son lo mismo que los conceptos que estarían en el intelecto posible separado y que constituyen los actos de entender la esencia. Esto es oscuro para el que no conoce el tema, pero no puedo explicarlo porque se me acaba el tiempo. Después lo puedo explicar si quieren. También acude Santo Tomás a los platónicos, que dicen que el hombre es el intelecto, sobre todo el intelecto. Aristóteles también dice eso, por ejemplo, en Ética Nicómaco 10.7 y 9.8. Siendo esto así, la tesis averroísta simplemente disuelve al hombre en la nada, pues pone el intelecto fuera del hombre. Si el hombre, sobre todo el intelecto, y el intelecto está fuera del hombre, entonces el hombre es nada. C. El tercer grupo de argumentos encierra un interés particular. Tiene que ver con una experiencia señalada vivamente por algunos de los más profundos filósofos recientes, como Frege y Husserl. Es indudable que lo entendido, entre comillas, por ejemplo, en la geometría, lo entendido por muchos o por todos los hombres que realmente entienden es lo mismo, como el teorema de Pitágoras, por ejemplo. Pero si el intelecto posible fuera una potencia del alma en lugar de una sustancia separada, entonces cada uno de los que entiende tendría que poseer en su mente un concepto de especie o un conjunto de conceptos de especies, multiplicándose estos en gran número. Entonces parece que no sería un solo acto de entender, sino que serían, lo entendido no sería uno, sino parece que serían muchos entendidos, porque son muchos los que entienden. A esto responde Santo Tomás lo siguiente: la especie inteligible no es lo mismo que lo entendido, sino una semejanza de ello que se encuentra en el alma. Por ello, si hay muchos intelectos que tienen una semejanza de una y la misma cosa, la cosa entendida será la misma en todos. O sea, cada uno de nosotros tiene un concepto, por ejemplo, de triángulo, por el que entiende el teorema de Pitágoras, pero el concepto mío no es el de Ignacio, porque él lo aprendió cuando era un niño en España, mucho antes que yo, mentira, un poco antes que yo, y yo lo aprendí cuando era un niño en Venezuela. Los dos lo formamos independientemente, pero aunque tenemos conceptos distintos, entendemos lo mismo cuando entendemos el teorema de Pitágoras. Porque lo que entendemos no es el concepto, sino aquello de lo que el concepto es una semejanza, vamos a decir así. Respuesta a Vicena de Alejandro. En la Suma contra los Gentiles 2, capítulo 74, número 2, Santo Tomás resume la posición de Avicena, puesto que el intelecto posible es una potencia receptora de las especies, pues con él entendemos. No puede ser al mismo tiempo el tesoro o depósito de las especies. Hablando de los sentidos, Aristóteles claramente distingue las potencias receptoras de experiencias de las potencias en que atesoramos esas experiencias. Entonces, cuando entendemos en acto, ocurre una de dos cosas. O entendemos lo que está en la memoria sensible, que es una potencia que atesora, lo cual es imposible porque la memoria sensible tiene un órgano corpóreo y las especies inteligibles no se pueden conservar en un órgano corpóreo. O entendemos unas especies separadas, lo cual no puede ser, pues Aristóteles ya refutó a los platónicos. Resta que entendamos porque fluyen a nuestro intelecto las especies inteligibles desde el intelecto agente, que sería separado. Esta posición recuerda vivamente la iluminación agustinista y según Santo Tomás tiene su origen en una concepción semejante a la platónica. Comillas, si se considera diligentemente esta posición, en cuanto a su origen, poco o nada difiere de la posición de Platón, pues postuló Platón que las formas inteligibles eran ciertas sustancias separadas de las que fluía la ciencia a nuestras almas. Es fascinante cómo a lo largo de la historia, a pesar de la reposada y sensata solución aristotélica a este problema, surgen una y otra vez posiciones que niegan que nuestro conocimiento intelectivo pueda empezar en lo sensible. En este aspecto coinciden Averroes y Avicena, pero de otra manera también Descartes, Leibniz, Kant, Hegel, Husserl y muchos otros. La respuesta de Santo Tomás tiene dos aspectos. En el segundo, Santo Tomás ataca específicamente el tema de la iluminación por el agente, al modo como la concibe Avicena. Aquí las críticas se pueden agrupar en dos conjuntos. El primero tiene que ver con la relación entre los fantasmas y las especies inteligibles. En el segundo son semejantes o incluso comunes a la crítica a Averroes o la presuponen.
En el primer grupo encontramos argumentos como el siguiente. Aristóteles dice en el tercero de Ánima que los fantasmas se relacionan con el intelecto posible como los sensibles con el sentido. Por ello es manifiesto que según en las especies inteligibles se hallan en el intelecto posible, procedentes de los fantasmas, no de una sustancia separada. Bueno, y después están las otras críticas, que me voy a saltar porque el tiempo se me ha alargado y no se entienden muy bien así leídas rápidamente. Somos a la séptima sección. Algunas de las principales concepciones del intelecto según autores modernos y contemporáneos, en especial Frege, Hegeliano y Husserl. Pienso que las concepciones del conocimiento y del intelecto que hemos delineado, defendido y criticado tienen equivalentes contemporáneos y poseen fuerza para explicar o abarcar las hipótesis de autores modernos. La tesis empirista de Locke y otros, que reduce nuestro conocimiento a la experiencia sensorial y a la reflexión, se sustenta en que nuestro conocimiento intelectual requiere en verdad de la experiencia sensorial. Pero esta tesis es la menos plausible de todas, porque se le escapa que la intelección que lleva a formar los conceptos con mucho trasciende la experiencia meramente sensorial. La posición averroísta o vicenista, igual que la posición aristotélico-tomista en este punto, no puede comprenderse si no se comprende lo que en realidad son los conceptos. Muchos en nuestros días se imaginan que un concepto es una palabra que el niño aprende de labios de sus padres, como el loro de labios de su amo. Pero en realidad el concepto es común a todos los hablantes de cualquier lengua. Así que no es una palabra. Cuando se hace una demostración matemática que es universal y necesaria, sus términos no son palabras, sino conceptos, que son poseídos por todos los seres humanos que comprenden la demostración, sin que importe su cultura de procedencia. Con esos conceptos, todos comprenden lo mismo. ¿Cómo es posible esto? El asunto es tan sorprendente que ha dado lugar en la historia repetidas veces a la hipótesis de la unidad del intelecto, como hemos visto. Lo que muchos no saben es que recientemente también se ha dado esta hipótesis, pues la unidad de lo entendido es muy sorprendente. Un autor casi contemporáneo que percibió con gran profundidad la unidad de entendimiento que los conceptos producen entre las mentes humanas fue Gottlob Frege. Veamos directamente un texto suyo. Ni la lógica ni la matemática, dice Frege, tienen como tarea investigar las mentes y el contenido de la conciencia del que el hombre individual es portador. Más bien se podría quizás establecer como su tarea la investigación del espíritu, no de los espíritus, como que hay un solo espíritu. En realidad, Frege extiende esta consideración no solamente a la matemática, sino a todo lo que es verdad y por tanto a toda la ciencia. Por eso dice que no percibimos o captamos solamente por los sentidos, sino también tenemos una captación no sensorial, que sería captación de pensamientos, dice él. Tiene razón en que no percibimos solo con los sentidos, pero el giro que da a esta intuición verdadera lo sitúa en una posición asombrosamente semejante a la de Averroes. Los seres humanos solo conoceríamos la verdad al entrar en contacto con un espíritu separado y sus pensamientos. O sea, en Aristóteles lo que conocemos es la esencia de las cosas, la inteligibilidad de las cosas, y pensamos en ellas y por tanto formamos pensamientos. En cambio, lo que Averroes y Frege están diciendo es que lo que nosotros hacemos es unirnos a un intelecto separado que tiene pensamientos. Por su parte, puesto que los averroístas sostienen que hay un solo intelecto para todos los hombres, su posición se asemeja exteriormente a la de los hegelianos. Pero tanto en el caso de Averroes como en el de Frege, vemos que el error principal es confundir lo conocido con las especies en las que conoce el intelecto. El caso del idealismo hegeliano es diferente, pero no podemos ahora entrar a considerarlo. Frente a estas dos concepciones, la fregiana y la hegeliana, encontramos la de Edmund Husserl. Podríamos decir que se enfrenta con el mismo problema de los hegelianos, la comunicabilidad de las sustancias. La solución que alcanzó en la crisis de la ciencia europea y la fenomenología trascendental y en las meditaciones cartesianas es insatisfactoria en cuanto a su coherencia, pero en un punto es mejor que la solución hegeliana. No absorbe la individualidad humana en un espíritu colectivo. En otro, en cambio, es inferior. No posee formulación alguna de la participación en una realidad superior a los individuos. Esto lo puedo explicar también en el tiempo de preguntas, si quieren. Si Husserl hubiera aceptado que lo inteligible se puede captar en lo sensible, como presupone la captación de los otros yo, entonces habría podido abrir la puerta a la concepción aristotélico-tomista del intelecto y la intelección. Y con ella, como señaló magistralmente Wittgenstein,
le habría sido preciso aceptar el ascenso a la realidad de un Dios trascendente, pasando por el alma en general y por el intelecto humano en particular. En verdad que, como decíamos al principio, la concepción sobre el intelecto es uno de los principales goznes sobre los que descansan las puertas y ventanas de la filosofía. 8. El fondo de verdad del averroísmo y el avicenismo. Aunque estas doctrinas incurren en los errores señalados, sin embargo, pienso que encierra una intuición fundamental que es correcta. El alma humana posee todas las potencias activas y pasivas que necesita para llevar a cabo sus operaciones naturales de entender y querer. Sin embargo, Aristóteles y Santo Tomás enseñaron que hay algo en la razón humana que es participación de la sustancia separada. Entiendo aquí que es poseído por participación, un rasgo del ser que es propio del hombre, es su ser, pero que sobrepasa y fundamenta lo que le es más característico. Nosotros somos animales racionales. Nuestra razón nos sitúa por encima de las bestias, pero nuestra razón tiene como fundamento la posesión habitual y natural de los primeros principios. Esta posesión se encuentra en nosotros como una iluminación, no como un ponernos al sol externo a nosotros como en República 6-7, sino como una luz que pertenece a nuestra alma, pero que evidentemente apunta más allá de ella. Santo Tomás subrayó esto muy nítidamente en Suma Teológica 1, cuestión 79, artículo 4. Cierra este texto y también cierro yo hoy, ilustrando este pensamiento con una cita del Salmo 4:7, comillas, ha sido impresa sobre nosotros la luz de tu rostro, oh Señor. Y he dicho. Muchas gracias, profesor. Agradecemos entonces al doctor Carlos Casanova y a continuación damos espacio a las preguntas. Si alguien quiere puede también hacer una pregunta con... Ahí llegó una del profesor Miralbel. Dice, gracias Carlos Casanova por la muy interesante conferencia. ¿No podría resolverse esto considerando que la luz del intelecto agente es a la vez individual pero también en parte universal por ser participación en el intelecto divino? Sí, pero claro, pero de modo semejante a la gracia y la caridad, que es una controversia que tuvo Santo Tomás con con los seguidores de Pedro Abelardo. Eso está en la segunda, cuestión 19, algo así. Los seguidores de Pedro Abelardo decían que la caridad era el Espíritu Santo que actuaba en nuestra alma. Y Santo Tomás decía, bien, es cierto que la caridad se origina en el Espíritu Santo, pero es un hábito del alma. Por eso el que ama es uno, no el Espíritu Santo por uno, sino uno ama, gracias al Espíritu Santo, pero es uno el que ama, y la caridad es un hábito de la propia alma. Entonces hay algo semejante acá. El intelecto agente es una luz de la propia alma, pero es una luz que se dice participada porque por ella formamos naturalmente los principios, y los principios los conocemos como de golpe y naturalmente, sin dudar y sin razonar. Entonces, como lo propio de nuestra razón es raciocinar, parece que el modo como conocemos los principios es superior al modo como que corresponde a nuestra razón, vamos a decir así. Entonces, por eso él dice, ya, esto es señal de que en realidad esta luz es una participación de una luz más alta, pero es nuestra. De manera que la acción de abstraer es nuestra, no es que una sustancia separada abstrae para nosotros. Nosotros abstraemos, sí. Sí, esa es la... Sí. Muchas gracias, profesor. Sí. También la profesora Velarde tiene la mano levantada, puede activar su micrófono para hacer la pregunta, por favor. Hola Carlos, primero, qué gusto verte, te hemos echado mucho, mucho de menos. Eso, y te agradezco mucho la ponencia. Lo otro, estaba pensando si se puede pensar esto desde el punto de vista de la participación. Y si se puede pensar esto desde abajo, o sea, desde la participación. Podríamos decir con San Agustín que el intelecto humano participa del divino en algún sentido.
Sí, pero hay una cosa, fíjate que Santo Tomás, vamos a decir, armoniza a San Agustín y Aristóteles, ¿ya? Todo lo que puede. Todo lo que puede, pero hay momentos en que yo creo que hace un poco de violencia el texto de San Agustín. Uno de esos momentos es el de Veritate, cuestión 10, artículo 6. Porque realmente en San Agustín pareciera como que la iluminación es algo semejante a lo que dice Avicena. Como que Dios nos da el criterio de juicio, como diría Platón en el Fedón, nos da el criterio de juicio para que juzguemos, pero no es nuestro, sino que viene de afuera. En eso no está de acuerdo Santo Tomás. Pero sí que está de acuerdo en que, y es la manera como él lo integra con Aristóteles, que es lo que le acabo de decir a Ignacio, ¿no? En que los primeros principios realmente los conocemos de una manera que es superior a como conocemos todo lo demás, como superior a la razón. Entonces, pero es algo de la razón, es el fundamento de la razón que se encuentra en ella misma, no fuera de ella. Esa es es un principio general de la metafísica de Santo Tomás, que lo toma de Dionisio y también de Aristóteles, y es que los seres superiores de un orden inferior tocan a los seres inferiores del orden superior. Entonces, ya como que la estimativa animal toca la razón, por eso hay una cierta prudencia de los animales, y la razón humana con los principios toca a la intelección angélica, aunque la intelección angélica está muy por encima. Ya, y cuando Santo Tomás habla de este tema, realmente uno ve que lo que dice es como la base de la cuarta vía. La cuarta vía está basada en esto, como en los grados de inteligibilidad. No sé si ustedes se acuerdan de la cuarta vía, pero yo hice un artículo sobre ella, por eso lo recuerdo muy bien, porque él habla de las perfecciones puras. Pero el ejemplo que da es la verdad, porque ese es el ejemplo que da Aristóteles en el segundo libro de la metafísica, la verdad. O sea, en definitiva, el ejemplo que está dando es la inteligibilidad. Lo sensible es inteligible en potencia, nuestro intelecto es inteligible en acto, pero es una pura potencia inteligible. Bien, y hace como una escala de la inteligibilidad que apunta a que hay una inteligibilidad pura, que es un intelecto totalmente en acto. Bien, no sé. Entonces, claro que cuando él habla de esto, está hablando de una participación, pero es una participación que no niega que hay una posesión por el individuo de todo lo que necesita para realizar su operación. ¿Ya? Muchas gracias. Sí, de nada. Bien, hay una última pregunta que le pido que sea breve, por favor, porque estamos en el tiempo, pero para darle espacio, ¿no es cierto?, a la respuesta. Es de la profesora María Fernanda Balmaceda, donde dice: gracias por su conferencia, profesor. ¿Piensa que el intelecto agente tiene algún papel cognitivo o es solo instrumental? No entiendo la pregunta exactamente. O sea, tiene un papel cognitivo, por supuesto, porque nosotros, o sea, la esencia de lo sensible es inteligible en potencia nada más. Entonces no puede impresionar al intelecto posible. Entonces, por eso es que Aristóteles dice, hace falta algo más, porque hay un salto de la experiencia sensorial a la intelección. Entonces, Platón explicaba ese salto con la reminiscencia, diciendo, no, es que nuestro intelecto contempló directamente a las formas separadas y ahora con la experiencia sensorial las recuerda nada más. Pero Aristóteles rechaza y yo digo, destruye la teoría de las ideas realmente, y por tanto de la reminiscencia. Y entonces dice ya, ¿cómo se llena ese salto? Bien, tiene que estar intelecto agente. Ahora, una cosa quiero decir, intelecto agente no se usa solo en el momento de la abstracción inicial.
De pronto por ahí va la pregunta. No es solo que el niño de año y medio, 2 años, cuando forma el concepto, lo forma porque tiene intelecto agente, sino que cada vez que nosotros volvemos al fantasma, el fantasma es iluminado por el agente. De manera que en realidad nosotros no podemos juzgar sin el intelecto agente. Porque para yo decir, Ignacio está ahí, tengo que verlo y mi ver tiene que estar penetrado por el intelecto, y entonces la esencia de Ignacio, que existe solo en materia concreta, tiene que estar iluminada de manera que sea inteligible en acto, pero eso no puede serlo sin la luz de la gente. Entonces, la que yo capto con los sentidos, quiero decir. Entonces, el intelecto agente actúa en el conocimiento humano constantemente, no solamente en el inicio. Sí, no sé, pero el ojo del alma es el posible, de manera que las especies, los juicios, o sea, los conceptos y juicios y también los raciocinios están en el posible, no en el agente. Sí. Bien. Muchas gracias, profesor, por su conferencia y también por la amabilidad de responder cada una de las preguntas y sobre todo por la preparación, ¿no es cierto?, de enviar incluso un material para difundir entre los estudiantes. O sea, los participantes, perdón. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Entonces ahora damos espacio, ¿no es cierto?, a la siguiente mesa, que tiene la particularidad de ser una mesa de estudiantes y va a ser moderada por el profesor David Solís. Adelante, profesor. Muy buenas tardes. Comenzamos